Bueno, en este video vamos a hablar de los buffers o soluciones amortiguadoras. También se llaman así o también lo pueden encontrar como soluciones reguladoras. Ahora, ¿qué son estos buffers o soluciones amortiguadoras? Bueno, son soluciones en las que yo voy a mezclar un ácido débil con su base conjugada o una base débil con su ácido conjugado y se llaman amortiguadoras porque van a soportar el agregado de ácido o bases fuertes sin cambiar el pH. ¿Para qué me sirven estas soluciones amortiguadoras? ¿Para qué las voy a usar? Bueno, fíjense que son bastante importantes porque a nivel biológico yo necesito que existan reacciones con ácidos y bases fuertes y sin embargo necesito que el pH interno del organismo se mantenga constante. También en el laboratorio voy a necesitar hacer estas reacciones o observar estas reacciones también a pH constante. Entonces, me sirven para esto, para producir reacciones sin un cambio de pH. Ahora vamos a ver un poquito qué son estos ácidos y bases débiles. Hay un video especial de ácido y base débil, si no lo vieron, pasen a verlo. Pero básicamente los ácidos y las bases débiles eran aquellos que, ¿qué pasaba? Vamos a cambiar de color así no se me mezcla. Estos eran los ácidos y bases que no se ionizaban o disociaban, que es lo mismo, me van a escuchar hablar tanto de disociación como ionización indistintamente, completamente. Entonces son ácido o base débil aquellos ácidos y bases que cuando los pongo en agua no se disocian completamente y van a tener una constante de ionización que para el ácido la iba a llamar Ka y para la base la iba a llamar Kb, que esta constante me iba a decir cuánto iba a ionizarse o disociarse el ácido o la base respectivamente. Entonces vamos a ver qué pasa con estas soluciones buffers. En una solución buffer entonces yo voy a tener, vamos a empezar por la del ácido, yo voy a tener un ácido débil. Un ácido débil cualquiera, voy a subir así no se me mezcla y voy a cambiar de color. Un ácido débil cualquiera, yo lo simbolizo con HA, donde lo pongo en agua, va a estar en un equilibrio químico, disociándose ¿en qué? En su base conjugada e hidronio. Entonces, este va a ser el ácido débil y esta va a ser su base conjugada. Y ahora, aparte de el ácido débil en agua que se disocia, voy a tener una sal de su base conjugada, por ejemplo, una sal de sodio, con su base conjugada, que las sales eran fuertes y se van a disociar o ionizar completamente ¿en qué? En la base conjugada y el sodio más.
Entonces, todo esto es lo que yo tengo en solución. El ácido débil en agua, que se va a disociar en su base conjugada, y la sal de su base conjugada, que se va a disociar completamente. ¿Sí? Ahora, cuando yo mezclo esto primero y esto segundo, ¿qué pasa cuando yo le agrego esta base, esta sal de la base? Bueno, por principio de Le Chatelier, que también hay un video que explica el principio de Le Chatelier en equilibrio químico, sabemos que cuando yo agrego la base conjugada, este agregado de base conjugada va a hacer que tenga mayor intensidad la reacción inversa y se va a producir el ácido débil. Entonces, cuando yo le agrego la sal de la base conjugada, ¿qué va a pasar? Casi todo este acetato que se había, o esta base conjugada que se había producido, se va a consumir y va a aumentar la cantidad del ácido. Entonces, si yo tenía acá, que era la constante de disociación, que iba a ser como cualquier constante, producto sobre reactivo, iba a tener que era la cantidad de la base, de la base conjugada por el hidronio sobre la cantidad de ácido débil. Si yo lo que quiero averiguar es el pH de la solución, lo que tengo que hacer es despejar el ion hidronio. Entonces me va a quedar que el ion hidronio, la concentración, va a ser igual a la concentración del ácido débil por la Ka sobre la concentración de la base conjugada. Ahora, la concentración de la base conjugada es la que aporta la disociación completa de la sal. Entonces yo puedo decir que esto es la Ka sobre la concentración de la sal. Voy a borrar, así me queda más prolijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al disociarse completamente y encima esta que estaba acá se consume para producir esto por principio de Le Chatelier, básicamente yo puedo decir que la concentración de la base conjugada va a ser igual a la concentración inicial de la sal. Y la concentración del ácido débil va a ser igual a la inicial. ¿Por qué? Porque lo poco que se había disociado se vuelve a producir cuando yo le agrego la sal de la base conjugada. Entonces voy a obtener esto, que la concentración de hidronio va a ser igual a la concentración inicial del ácido, concentración inicial del ácido débil, por la constante de ionización sobre la concentración inicial de la sal. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un ácido débil yo tengo una base débil? La base débil, voy a cambiar otra vez de color, la base débil era ¿de qué tipo? Era del tipo B, que al mezclarla con agua se iba a ionizar en Hb+, y en lugar de hidronio me iba a producir oxidrilo. Entonces, esta era la base débil y este era su ácido conjugado. Entonces, ahora la sal que va a formar parte del buffer va a ser la sal del ácido conjugado, que va a ser del tipo
que al ponerla en esta solución acuosa, ¿qué va a pasar? Se va a ionizar en el ácido conjugado igual que este y el anión correspondiente. Entonces, ahora vamos a ver que también tengo una constante de ionización de la base débil y que va a ser igual a ¿qué? A la concentración de oxidrilo por la concentración del ácido conjugado sobre la concentración de la base débil. Y acá pasa lo mismo que en el anterior. Esta ionización es poquita. Al agregarle la sal correspondiente, ¿qué va a pasar? Se va a producir por Le Chatelier el consumo para producir B, para volver al equilibrio. Entonces, en este caso voy a tomar que la concentración de la base va a ser igual a la concentración inicial. Y la voy a simbolizar con Cb. Y la concentración del ácido conjugado va a ser igual a la concentración de la sal. Por lo mismo que pasaba en el anterior. Esto es despreciable porque encima que había poco se va a consumir cuando le agregue esto por Le Chatelier. Ahora, si yo quiero despejar la concentración de oxidrilo, va a pasar lo mismo que en el anterior. La concentración de oxidrilo va a ser Kb por la concentración de la base sobre la concentración del ácido conjugado. Ahora, para calcular el pH yo no quiero el oxidrilo, yo quiero la concentración de hidronio. ¿Y cómo puedo sacar la concentración de hidronio? Bueno, si no vieron el video de pH, pasen a verlo, pero básicamente yo sé que existe una constante de disociación del agua que está dada por la concentración de oxidrilo por la concentración de hidronio. Entonces, si despejo la concentración de hidronio de acá, me queda que es igual a ¿qué? A la K-water sobre la concentración de oxidrilo. Ahora, la concentración de oxidrilo es lo que tengo acá. Entonces me va a quedar K-water sobre Kb por la concentración de la base, que directamente en lugar de la concentración de la base, yo dije que iba a ser igual a la concentración inicial. Así que directamente voy a poner Cb. Y este me quedaría abajo de abajo. Y matemáticamente abajo de abajo es lo mismo que arriba. Y esta, la concentración del ácido conjugado, era igual a la concentración inicial de la sal. Entonces, la concentración de hidronio en una solución de base débil con su sal conjugada la voy a poder calcular como la K-water, que era 1 por 10 a la menos 14, por la concentración inicial de la sal, por la constante de ionización de la base débil, por la concentración inicial de la base débil. Bueno, nos quedamos sin tiempo para explicar qué es lo que significa que sea amortiguadora. Amortiguadora, ¿por qué? Porque el pH no me va a cambiar cuando le agregue un ácido o una base. Pero nos quedamos sin tiempo, así que los espero en un próximo video.